Hombre, Mauricio, vamos a hablar de qué va lo de la ley 1607. Este año presentamos por primera vez las declaraciones con la ley 1607, pero el gobierno ya empieza a mirar que la reforma es insuficiente para tapar el hueco fiscal de 12 billones. ¿Usted qué piensa de eso? Hombre, sí, el hueco fiscal es tal vez un exceso de mermelada, doctor Javier. Tenemos un gasto público desbordado, más de 210 billones de pesos en presupuesto. 10 años atrás era impensable una cifra como esa. El recaudo de impuestos en Colombia es brutal. En los últimos 8 años el recaudo ha aumentado de una forma inmensa y sin embargo estamos hablando de 12 billones faltantes. No sé si recordás que en reformas tributarias pasadas hablábamos de 3 o de 4 billones a recoger una reforma. Ahora vamos a hablar de una reformita que es simplemente para sanear el presupuesto y es de 12 o de 15 billones de pesos, que no va a ser ninguna reformita. Tendrá que tocar tópicos, como ya lo ha hecho el gobierno nacional, tales como impuesto al patrimonio, que han tirado por ahí unos globitos, a ver si son 1.000 millones como base, y no sabemos cuál va a ser la base gravable finalmente en el sujeto pasivo. Hablaron de 750 y todo el mundo se opuso a esa medida porque pues acaba con las pymes y con los medianos empresarios y con algunos de los, digamos, profesionales que han logrado amasar alguna pequeña fortuna para vivir, digamos, dignamente. Y bueno, ese es el escenario en que nos encontramos ahora, doctor Javier. Mire, pero hay una cosa, esta mañana me preguntaba un industrial a mí, explíqueme eso de la reforma financiera y de la reforma tributaria. Porque entonces sale el ministro y dice, no, vamos inicialmente a hacer una reforma financiera, pero luego una reforma tributaria. Yo le decía, lo que ellos pretenden es, para solucionar el problema de los 12 billones, tirar una reforma financiera que es por un año, obviamente con presupuesto. Pero luego de esa reforma financiera van a avalar esos nuevos impuestos a través de una reforma tributaria. Mientras la reforma financiera es de periodo, la reforma tributaria pretende de principio ser de largo plazo, aunque sí. Aquí en Colombia es muy difícil. Esa es la situación que yo creo que tiene como muy confundida a la población. 2 reformas en un mismo periodo. Es muy preocupante. Nosotros tenemos una reforma tributaria, ley 1607 del año 2012, que realmente todos sus efectos son de 2013, y que básicamente el comportamiento en renta y en otros tributos de periodo lo estamos viendo en 2014. Mira lo que ha pasado en los últimos 2 meses en el tema de las declaraciones de renta de las personas naturales, y el efecto ha sido absolutamente claro. Cambiamos aportes parafiscales de las compañías por un mayor recaudo de la clase media colombiana. Eso desestimula la economía y automáticamente lo que va a frenar es el consumo de la clase media, que es la clase, digamos, trabajadora que más aporta a la economía, y finalmente eso va a reflejarse en un decrecimiento económico. Es seguramente lo que va a pasar. Ahora, lo que sigue es reforma tributaria y el ministro le ha quitado el nombre de reforma, ¿cierto? Sí. No es una reforma, es un ajuste para efectos del presupuesto, etcétera. Pero ¿cómo no va a ser reforma si creamos un nuevo tributo? Él está diciendo que el impuesto al patrimonio no es un nuevo tributo. Claro que es un nuevo tributo, es que era un tributo por una sola vez, pagadero en 8 cuotas, y ahora vamos a otro tributo, pagadero en otras 8 cuotas, sin saber cuál es la base, sin saber cuál es el sujeto pasivo, con un asunto que me parece inclemente con el contribuyente. Están esperando hasta el último minuto, hasta el último día en que les dan las sesiones de Congreso de la República para presentar el proyecto de reforma. Hoy los medios de comunicación hablan de reforma tributaria, hablan de IVA, hablan de 4 por 1000, hablan de impuesto al patrimonio, no hablan mucho de un GPP, que ahí también está escondido. Ahí debe venir también alguna reforma a ese sistema, y ya vamos a entrar en el periodo de octubre para nuevamente tener, según las sesiones del Congreso, una reforma tributaria el 29 de diciembre, y usted no va a poder celebrar el año nuevo tranquilo, doctor Javier, va a tener que estudiar. Rebobinemos, estamos en cambio de sistema contable, estamos en cambio de información, medios magnéticos, la norma ha cambiado sustancialmente. Estamos en nueva reforma tributaria, porque yo no sé si usted me avala conmigo sacamos la reforma de la ley 1607 y los reglamentarios hicieron una nueva reforma. Sí, la superan.
la superan. Y todavía no está reglamentada en su totalidad. Y falta reglamentación. Entramos en el proceso otra vez del 4 por mil, entramos en el proceso otra vez del impuesto al patrimonio, y siguen Colomel, el IMAN y el IMAS, que para las personas que ganaban menos de 6 millones de pesos tuvo algunas ventajas, pero para las personas que ganaban 12, 14 millones los mató, y esos también son empleados, porque hay empleados que ganan eso, no porque nosotros no lo ganemos, no hay empleados que no lo ganen. ¿Y qué ocurre? Ocurre que los más desprotegidos en última instancia es la clase media. Sin duda. Entonces, sí. En esos días alguien hacía el análisis respecto de los rentistas de capital y la diferencia entre lo que renta una persona que da capital en bolsa o que sea dueño de un conglomerado económico de unas compañías frente a lo que rentaría una persona trabajador o empleado tributario, porque además también ya superamos el derecho laboral con esa nueva figura de la categoría de empleado tributario, por decirlo de alguna manera, y uno podría comparar fácilmente la declaración de renta del señor Sarmiento Angulo con la declaración de don Pedro Pérez, que está en la clase media, que se gana 12 millones o 15 millones de pesos más unas bonificaciones, y lo único que observará es que el porcentaje de tributación de este señor duplica, triplica fácilmente la tributación que tendría un rentista de capital. Un rentista de capital. Entonces, mire, situaciones como estas, ¿qué va a hacer un empresario hoy que por muchas circunstancias de la vida no ha empezado a montar norma internacional, que por muchas circunstancias de la vida no tiene ni idea que está expuesto al impuesto al patrimonio, que está nuevamente expuesto al 4 por mil, que si va a hacer alguna estrategia tributaria, el 33%, que nos lo cambiaron por el 25 para el 9, puede convertirse en el 40%. Sí. ¿Sí? Y que adicionalmente tiene la UGPP encima, que es la unidad de gestión de los aportes parafiscales. Es imposible. Poniéndolo a responder por lo que otras personas no hicieron. Es decir, si un trabajador independiente no paga los aportes, que sea los organismos de control quienes lo persigan y lo castiguen, y que si a la empresa le corresponde una situación de esas, que la haga. Pero ¿por qué no hicieron? Yo alguna vez le propuse a alguien importante en este país, hace poquito, que por qué el problema de los aportes parafiscales no le daban un tiempo a las empresas, pero ese tiempo era para que una empresa, por ejemplo, pudiera decir: Mauricio va a entrar a mi empresa como trabajador independiente, que yo pueda entrar, Mauricio, número de cédula, ¿está pagando aporte? ¿No está pagando? Así como el RUT. Sí, yo lo que no entiendo es por qué la potestad de fiscalización se le transfirió al contribuyente. Correcto. El contribuyente, aparte de responder por sus obligaciones, que ya es bastante, obligaciones de dar, pagar los tributos fiscales o parafiscales, obligación de hacer, presentar una serie de declaraciones, obligaciones inclusive de no hacer, o obligaciones de más que hacer, presentar información exógena y demás, ahora tiene la atribución de fiscalización. Debe fiscalizar aportes, debe fiscalizar a los profesionales independientes, debe pedir por lo menos 3 cartas a la persona durante el año para que le certifique una cantidad de situaciones a efecto de determinar la retención en la fuente que se le va a practicar o saber cómo va a realizar un negocio con esa persona. Además tiene que responder unos memoriales interminables de la unidad de gestión de parafiscales y pensiones que le obligan casi que a tener un personal paralelo solamente para contestarle a la administración la fiscalización que ellos debieran de realizar. Hoy en día los empresarios nos dicen a nosotros en nuestra oficina: hombre, ¿trabajo o me dedico a presentarle información y a controlar los impuestos y los parafiscales? Yo creo que el punto hoy es que el industrial tiene que gozar de una información adecuada, de un buen asesor tributario si puede tenerlo, de un buen sistema de contabilidad, pero sobre todas las cosas, yo creo que estamos adoleciendo de un Estado que proteja el empresario y el empleado, ¿sí? Entonces, yo creo que hacia adelante, Mauricio, lo que puede hacer los ciudadanos colombianos es pensar en que el proyecto tributario de nuestro país merece una reforma de fondo, que la hemos pedido hace mucho tiempo. La reforma integral es la cantaleta. A mí me dolió mucho cuando el ministro de estos días dice: no va a haber reforma integral. A mí, dijo, lo digo personalmente, a mí no me gustan las reformas estructurales, yo voy a ir haciendo ajustes. Traducción, al mejor estilo de la Carta Magna, al mejor estilo de 1215, cada que al rey le hace falta un
tributo, un centavo, Impone. lo único que hace es ir a vaciar a todas las personas del reino. Y estamos exactamente en las mismas. Cada que se necesita algo para hacer algo, además me provoca alguna desazón de que sea para gasto público. Porque es que si fuese para inversión, si fuera para crecimiento del país, si fuera para mejorar las condiciones del empresario que a su vez le hará generar más renta, pues uno hasta lo entendería. Pero decir que tengo una reforma que no va a ser integral porque necesito cubrir simplemente un volumen de gastos es ir en contra. Son tributos recesivos definitivamente los que van a entrar en la nueva reforma tributaria. ¿Listo?